Hola amigos, le habla Manuel Martínez, estudiante de la carrera Economía Social del octavo semestre y de la materia Desarrollo Económico impartida por la profesora Maisa Cedeño. A continuación, les voy a hablar un poco de las concepciones modernas, precursores, estructuralistas y neoclásicos. Hablando un poco de los precursores, pues los precursores fueron aquellas personas que dieron origen en la Grecia, o sea, en la Grecia antigua, es decir, en la época clásica, donde ellos dieron una perspectiva de las desigualdades sociales que existían en ese entorno. Entre ellos tenemos a Aristóteles, que él habló sobre la importancia suprema del Estado sobre el interés individual en la república y en la política. También tenemos a Hesiodo, que logra generar y concretar la población infantil a través de sus famosos trabajos de poemas, como es El amor al trabajo, que contribuyó enormemente a la grandeza artística y cultural de su pueblo. De igual forma, tenemos al económico Jenofonte, que él hablaba de la trascendencia que tenía la agricultura en aquel entonces, y Platón hizo alusión a la importancia de la división del trabajo. Como precursores, también tenemos a los hebreos, que a través de sus ideas religiosas y la Biblia establecieron el diezmo y las primicias y el préstamo con interés. Es decir, según la Biblia, ellos aplicaban lo que le decía, lo que allí se encontraba, donde el 10% le pertenecía a un líder religioso o lo daban como primicias para Dios. Y el préstamo con interés, que era una retribución que hacían al dinero o capital prestado. En la época medieval, la Iglesia se impone como la institución más importante. En esta época, según la historia, pudimos observar que la Iglesia tenía un gran señorío, es decir, ahí es donde comienza la Iglesia a intervenir en todos los procesos, tanto políticos y económicos de la era. Posteriormente, el feudo, siendo la tierra de la fuente de... En este entorno, la tierra tenía el papel más importante, según San Agustín. Él decía que mientras las personas tuvieran mayor cantidad de tierra, mayor sería su riqueza. Tenemos como precursores también en el liberalismo a Thomas Hobbes, a Bernard Mandeville y a David Hume. Estos pensadores y creadores de esta escuela, ellos decían que que el Estado no debería de intervenir entre la economía, porque cuando el Estado participaba dentro de la economía, pues las decisiones podrían ser no acertadas y podrían tener un efecto negativo en ella. Hay un pensamiento muy famoso de Bernard Mandeville que dice: desgraciado el pueblo y siempre precaria su constitución si su bienestar debe depender de sus ministros y políticos. Pues efectivamente, él decía que las personas, la comunidad y la actividad económica debía desligarse del Estado y que la participación que el Estado pudiera tener fuera la más mínima. Además, David Hume, en el siglo XVIII, mostró las bondades de la salida del oro y la plata debido a la reducción de los precios internos, ya que la masa de dinero en circulación determina los precios y modifica las costumbres de la gente. La escuela de los fisiócratas, quienes por sus precursores del liberalismo económico tienen una marcada influencia en el seguimiento de la ciencia económica, además de ser los primeros en analizar la producción, al ser en ella donde se genera la riqueza y no en el comercio como expresan los mercantilistas. El destacado de este grupo, Francois Quesnay, fundador de la escuela económica, quien dedicó gran parte de su tiempo a la elaboración del cuadro económico. Para los fisiócratas, la sociedad es un organismo vivo y como tal tiene las leyes naturales de la economía que debe tener. De ahí su teoría del orden natural y sobreestimaciones de la agricultura. También mostraron el interés por estudiar los fundamentos de la producción social, es decir, producción, distribución, cambio y consumo, como un todo único y mostrar la dinámica del producto social global entre las diferentes clases de la sociedad. Marx decía que los fisiócratas fueron los primeros en señalar la plusvalía como la categoría de la producción y no de la circulación. Se les llama estructuralista principalmente a las economías de los países latinoamericanos que piensan que los problemas de los países de América Latina son estructurales, es decir, que se derivan del propio funcionamiento del sistema económico. Entre ellos tenemos a Max Weber. Sus aportaciones a la administración, sus aportaciones fueron muy importantes y fueron reconocidas 20. Después, dentro de ellas encontramos
Tipos de sociedades. Hace una división clara de la sociedad, indicando que dentro de ella siempre existían preferencias. Tipos de autoridad. Considera que hay quienes pueden ejercerla y quienes no, y las clasifican en tres, que es la legal, que es la que establece la ley, la crismática, que es determinada por el carácter personal, y la tradicional, que determina el estatus que se ocupa. También habló un poco de las características de la burocracia, que define como un sistema de oficinas que caracteriza por las demoras o impedimentos de la mayoría. En estos casos, cuando Omar hablaba de la burocracia, decía que la burocracia debía ser leal, es decir, que tenía como ventaja que si las personas se organizaban y respetaban el modelo de la burocracia, podría haber mejora y eficiencia dentro de cualquier jerarquía de autoridad. Y ahí estaban las determinaciones de la regla, la administración imparcial, seguridad del trabajo y diferencia clara de los bienes. Mientras las personas se abocaran a hacer realmente su trabajo, iba a haber eficiencia. Eso era lo que decía Max Weber. Renate Mainz. Este sociólogo alemán hablaba de las estructuras de autoridad y la tipología de las organizaciones. En primer lugar, él mostraba la estructura jerárquica. En ellas, dirigentes toman las decisiones bajo concepto de que a mayores nivel menor obediencia y menor nivel mayor obediencia. Tenía también la estructura democrática. En este tipo de empresas las estructuras se llevaban a cabo por lo que opina la mayoría. Y las estructuradas por la autoridad técnica, la estructura se lleva a cabo de acuerdo a los conocimientos que tiene cada persona y en ella hay libertad de dirección. La estructura de la comunicación. Para Mainz, la empresa debe presentar especial atención a la comunidad porque de ella depende gran parte de los logros de los objetivos. Y estos se clasifican en dos, que pueden ser los informales y los formales. En el primero, este tipo de comunicación se refiere a las comunicaciones personales y las formales, relaciones laborales. Difusiones estructurales y conflictos. Esto presenta cuando el empleado y la empresa esperan cosas diferentes. Las principales causas son cuando las órdenes no se dan de forma correcta o las dan varias personas, cuando se exige mayor capacidad de velocidad en el trabajo o cuando la gente siente que debería de ser otro papel en la empresa y cuando existen sobrecargas de trabajo. Para formalización de la burocracia, descubre que cuando una empresa se reglamenta demasiado puede caer en la burocracia y esto delimita la creatividad de libertad de acción. Por su parte, Etzioni consideraba que la empresa puede ser estructurada en base de las necesidades específicas de cada organización. Este autor presenta las tipologías de organizaciones y las define como las coactivas. En ellas el nivel superior tiene toda la autoridad y afecta la libertad del individuo. Tenemos la normativa, ofrece recompensa por pertenecer a ellas, y tiene las utilitarias, su único objetivo es el lucro. Tiene las mixtas, no dan beneficio, pero tienen ellas una utilidad. La tipología en el comportamiento de las organizaciones considera que el trabajo, tres tipos de miembros o persona. Alienador, está obligado a pertenecer a la organización. El calculador equilibra beneficios que va a obtener y beneficios que obtendrá la empresa. Y moral, que involucra a las organizaciones por aspectos morales. Por su parte, Chester y las funciones del Ejecutivo y la naturaleza de mando, que fue su obra y sus aportaciones, hablaba de la aceptación de la autoridad o mando, depende de gran parte cuando se les dan órdenes, estas cumplan los siguientes requisitos. Comprensión, la orden debe ser comprendida por los subordinados. Congruente, debe estar acorde con los objetivos de la empresa. Compatible, debe estar equilibrada con los intereses personales y con los de la empresa. Factible, que sea una orden posible para cumplir. En la obra de este autor relaciona aspectos importantes de la actitud del jefe y de la relación de los subordinados y la importancia que tiene una empresa que en una ordena sea comprendida y aceptada. Por su parte, Ralph, el sociólogo alemán, en su obra Sociología Industrial y las Empresas, presta especial atención a los conflictos y las fuentes que los generan. Consideran diferentes tipos de conflictos: los industriales, que serían el obrero y la empresa; los informales, no se acepta con grado de personalidad el jefe o la manera en que da las órdenes; derivada de situaciones que se reflejan en las organizaciones sin ocasionadas por la misma; manifiestos provocados por los sindicatos;
y subyacente pueden ser por la lucha o el poder disimulado. Estudio de grupos tanto de fenómenos económicos como de individuos, no ya como clases, sino bajo la forma de agregados estadísticos y promedios. En el siguiente cuadro que podemos observar, la economía neoclásica va a detallar tanto el medir los índices de familias, las familias que poseen empleo y la capacidad en que las familias pueden adquirir bienes y servicios. Y en el otro extremo tenemos a las empresas, que son las que pueden obtener la cantidad de materia prima o qué políticas pueden implementar para el funcionamiento adecuado y para ofrecer productos de calidad. Entre los neoclásicos tenemos a Karl Menger. Fue el fundador de la Escuela Austriaca de Economía. Entre sus múltiples originales aportaciones destacaron aquí el concepto de coste de oportunidad, y esta polémica la mantuvo con la Escuela Histórica Alemana. Permitió pensar en su profundidad sobre la economía como ciencia y en muchos sentidos sigue viva hoy en los diversos puntos de vista de las diferentes corrientes de pensamiento económico. Léon Walras, economista francés de la Escuela de Lausana, Walras fue el único que se atrevió a introducirse en las complejidades de la matemática de un equilibrio general multidemercado. Tenemos ahora a William Stanley. Fue un economista británico que considera la utilidad solo puede ser medida en términos ordinales y que la utilidad proporciona por un bien proporcional a la cantidad de ese equilibrio previamente poseída. Establece claramente la diferencia entre la utilidad total y lo que llamó grado final de utilidad, que después recibió el nombre de utilidad marginal. Afirmó que el valor del trabajo debe determinarse a partir del valor de productos y no del valor del producto, a partir del valor del trabajo, contradiciendo así la teoría clásica de la tradición ricardiana y marxista. Alfred Marshall fue un economista británico reconocido de la economía de los clásicos con las aportaciones marginalistas de sus contemporáneos. Realiza una síntesis en la búsqueda y destaca las razones y requisitos equilibrio parcial. Es famosa su comparación de las tijeras como son determinados los precios por el encuentro de la oferta y la demanda. Sería igualmente razonable discutir si dice sobre si la cuchilla de arriba o la de abajo, la que corta el papel, como si es la utilidad o el coste de la producción lo que determina el valor. Alfred Marshall hizo un buen aporte, ya que según sus estudios, él hablaba de las aportaciones marginalistas y también entre la oferta y el encuentro que podía tener la oferta y la demanda, lo que conocemos como el punto de equilibrio. Tenemos también a Johann Gustav. Fue un economista sueco que desarrolló una teoría marginalista de la distribución y se le consideró el fundador de la llamada escuela sueca, y en su teoría del interés y del nivel genera de precios ha tenido una gran influencia en la teoría. Para muchos, las escuelas de neoclásica son conceptos precisos, pues de ellas fueron desarrollados análisis o conclusiones de los clásicos como fueron Adam Smith, David Ricardo, entre otros.